La sabiduría viene a nosotros de dos modos. Una, como un regalo de Dios, tenlo presente. La sabiduría es un regalo que Dios nos da. Y también puede venir como una búsqueda diaria en la palabra de Dios. El punto de partida de la sabiduría es Dios y su santa palabra revelada. Ella es la fuente del conocimiento y la inteligencia. Si yo quiero tener conocimiento e inteligencia, debo ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra del Señor. Entonces la sabiduría es un regalo de Dios para nosotros, pero únicamente se la otorga a quien con sinceridad la busca. Busquemos la sabiduría de Dios con sinceridad. Busquémosla con sinceridad. La sabiduría de Dios está escondida de los rebeldes y necios, porque ella exige un esfuerzo para encontrarla y usarla. ¿Será que una persona rebelde, será que una persona necia que está apartada del Señor puede recibir sabiduría de Dios? Yo no creo. Está apartada de Él, no lee su palabra, no obedece su palabra, no tiene sabiduría de Dios, no la está buscando en la fuente. Y aquí dice que la fuente es la santa palabra de Dios revelada. Ya el Señor nos reveló toda su palabra, ni le ponemos ni le quitamos, dice la palabra. La recibimos como está, como el Señor la mandó, y la tratamos de aplicar a nuestra vida cada día. Entonces Dios nos guarde de ser rebeldes, Dios nos guarde de ser necios, Dios nos guarde de estar en desobediencia, que podamos estar siempre cerca en obediencia a esa sabiduría que Él nos da. La senda hacia la sabiduría es difícil. Nadie ha dicho que el camino en el Señor es fácil. Obtener la sabiduría de Dios es de constancia, es de perseverar, es de humildad, tener humildad de buscar la sabiduría que el Señor nos da. Es un camino largo, no es que ya troné los dedos y listo. Es un camino constante, un camino en relación íntima con Dios, un camino en relación íntima con su Espíritu Santo y un camino en relación íntima con su palabra. Cuando estamos en ella descubrimos que la verdadera sabiduría es la de Dios y que Él nos guiará y recompensará nuestra búsqueda sincera y persistente. Si somos persistentes en el Señor, si somos constantes, vamos a tener recompensa de parte de Dios. Entonces, Dios nos da sabiduría y victoria por andar en obediencia a su santa palabra. Si yo tengo paz en mi corazón, que estoy siguiendo al Señor en obediencia, voy a obtener esa sabiduría y voy a tener esa victoria que necesito para enfrentar las luchas de cada día. Recuerda, cada día tenemos nuestras luchas. El Señor no nos va a dar la sabiduría de Dios si andamos irresponsablemente, si andamos a la deriva, si andamos en desobediencia. No creo que el Señor nos vaya a dar ese regalo. Entonces, si somos fieles y conservamos claro en nuestra mente el propósito de Dios para nuestras vidas, Él nos guardará del orgullo y la avaricia. La sabiduría nos ayuda a perseverar en la fidelidad al Señor, en la fidelidad a su palabra. Y también nos muestra el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Con cada uno de nosotros, Dios tiene propósitos. Ahora, ¿estamos dispuestos a que Dios ejecute ese propósito en nosotros? ¿Estamos perseverando en esa sabiduría para que el Señor obre en nosotros? ¿Estamos listos para recibir ese regalo de Dios? Mira que al comienzo dijimos que la sabiduría es un regalo de Dios y la fuente de ese regalo es su santa palabra. Entonces, debo perseverar en esa fidelidad y en esa obediencia a la palabra de Dios. Y Él dice, me guardará del orgullo y de la avaricia. Malos consejeros. El orgullo y la avaricia son malos consejeros. Si yo estoy en orgullo y estoy en avaricia, estoy apartado de la sabiduría de Dios. Estoy apartado de la palabra de Dios. Estoy en desobediencia. Porque por ninguna parte el Señor me dice ni me enseña que debo vivir en orgullo y avaricia. Es más, la palabra dice que al orgulloso, ¿qué? Lo ve de lejos.
Entonces, si el Señor en ninguna parte de su palabra dice que el orgullo y la avaricia me benefician, tengo que ser obediente a esa palabra. Tengo que ser obediente a lo que el Señor me está enseñando. Sigamos leyendo lo que dicen estos versículos del 8 al 10. Dice: Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Cuida las sendas de los justos y protege ¿a quién? A los que le son fieles. Entonces comprenderá lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Fíjate, ¿quieres conseguir ese buen camino? Entonces hay que ser correcto, justo e imparcial, y encontraremos el buen camino que debemos seguir. Entonces, el Señor nos recuerda que Él cuida nuestras sendas si somos justos y nos protege si somos fieles. Tocaría hacer la pregunta a nuestro corazón: si soy justo, si soy fiel al Señor y a su palabra, y si estoy obrando correctamente, si estoy obrando imparcialmente, y también saber si estoy en ese camino correcto. Si el camino en el que llevo en el Señor me da paz, estoy en el camino correcto. Si el camino que llevo no me da paz, estoy en el camino incorrecto, apartado de la voluntad de Dios. Entonces el versículo 10 dice: pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. ¿A dónde entrará la sabiduría? A mi corazón, a tu corazón. Y además de que entra en nuestro corazón, dice que nos llenará de alegría. ¿Cuántos quieren esa alegría de parte de Dios? Yo quiero tener esa alegría de parte de Dios. Entonces vamos a pedirle cada día al Señor que nos ayude a guardar la sabiduría en nuestro corazón y que nos llene de su alegría. Amén. Les cuento que estoy sudando como olla de guarapo. Hace un calor sabroso, un calorcito rico. Entonces dice, de este versículo 8 al 10, nos enseña que la sabiduría tiene un proceso de crecimiento constante. Desde que llegamos al Señor, desde que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cada día debemos ir creciendo. Ojo con eso, no nos podemos quedar estancados. No, que yo llegué a la iglesia hace 10 años y todavía estoy tomando leche y pancito mojado con leche. Todavía no me atrevo a meterle el diente al hueso del mondongo, todavía nada. Todavía estoy en esa lechecita, en eso suavecito. Entonces la sabiduría tiene un proceso de crecimiento constante. ¿Cómo crecemos cada día? Teniendo relación con el Señor, teniendo relación en la oración, teniendo relación en la alabanza, teniendo relación en la lectura de su palabra, teniendo relación en ese devocional personal, íntimo con el Señor, teniendo comunión con todos mis hermanos en la congregación, congregándome. Todo eso nos ayuda a crecer. Hoy aquí estamos creciendo un poquito más de lo que estábamos, ¿cierto? Estamos creciendo un poquito más. Hoy estamos creciendo como el Señor quiere en la sabiduría. Entonces la idea es que hoy crezcamos un poco más en la sabiduría. Entonces, este camino es de crecimiento constante y primero debemos confiar y honrar a Dios. En ese camino de crecimiento constante debemos confiar y honrar a Dios. Es muy importante en nuestras vidas. Confiar en el Señor y honrarlo cada día. Un segundo paso para ese constante crecimiento es que debemos darnos cuenta de que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios. Si yo sé que la Biblia me da la sabiduría de Dios, he crecido un poquito, porque sé dónde está la fuente de esa sabiduría. Si usted tiene sed, por ejemplo, yo tenía sed ahora, fui al vaso que estaba con agua, ¿cierto? Si yo tengo sed del Señor, ¿a dónde tengo que ir? A su palabra. Entonces, debemos darnos cuenta de que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios. Tercero, para seguir creciendo en ese camino constante de la sabiduría,
debemos tomar una serie de buenas decisiones para toda la vida y evitar peligros morales. Debemos perseverar en lo que la palabra nos enseña en cuanto a lo moral, no dejarnos arrastrar por lo que el mundo dice, por lo que ellos creen. Como son mayoría, ellos creen que están en lo correcto. No, así seamos minoría y estemos basados en la palabra de Dios, estamos en lo correcto. Así ellos digan que abortar son 20 millones de personas que están a favor y nosotros los cristianos somos 100, pero decimos que no es así porque la palabra dice que no matarás. Estamos en lo correcto nosotros, no ellos. Entonces, en ese crecimiento debemos también perseverar para tomar buenas decisiones. Vamos a tomar buenas decisiones para toda la vida. Las decisiones tienen consecuencias, buenas o malas. Yo creo que antes de Cristo, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Redentor, quizás tomamos muchas decisiones equivocadas y quizás a este tiempo todavía estamos viendo el fruto de ese error que cometimos. Por ponerte un ejemplo, antes de aceptar a Cristo como Salvador y Redentor, yo era mujeriego y era tan organizado que le tenía un papá a cada, una mamá a cada hijo. Una mamá aquí y una mamá aquí. Tenía 5 hijos con 5 mamás diferentes. Era un hombre muy promiscuo en ese sentido. Entonces, cuando ya acepto a Cristo, que el Señor me alcanza en esa situación, yo estoy en Cristo, pero yo estoy viendo el fruto de mis malas decisiones. Aunque ellos no tienen la culpa de haber nacido, porque el irresponsable fui yo estoy viendo que hice daño en 5 personas diferentes. Y si tengo un hijo, en cada uno hice daño en 10 personas. Porque no solamente afecté a la madre, sino que afecté al hijo. La hija se levantó sin el apoyo paterno, sin esa figura protectora, tiene los problemas habidos y por haber. Yo puedo estar como creyente, pero estoy viendo todo lo que viene arrastrando mi mala decisión antes de Cristo. Entonces la palabra nos llama que en Cristo siempre tomemos buenas decisiones, no tomemos decisiones erróneas. Entonces debemos tener mucha sabiduría, mucho discernimiento, mucha llenura del Espíritu Santo para tomar nuestras decisiones, porque a futuro vamos a ver los resultados, ¿cierto? Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso, tomar buenas decisiones para toda la vida. Y un cuarto punto en este camino de crecimiento de la sabiduría es no tomar decisiones pecaminosas. Debemos arrepentirnos sinceramente ante Dios y Él nos perdonará y nos ayudará a recuperarnos en su palabra y en su camino a través de su Espíritu Santo. Somos creyentes, pero quizás podemos tener la tentación de tomar una decisión incorrecta. ¿A quién tenemos que pedir ayuda para que nos guíe? Hoy el Señor nos está diciendo que a su palabra, Él es la fuente de la sabiduría, es un regalo que viene de Dios a través de su palabra y nos ayuda el Espíritu Santo a seguir creciendo en ese sentido, porque el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado, de todo juicio. Entonces, vamos a cuidar nuestro corazón de no tomar decisiones pecaminosas. Esas son decisiones desastrosas, erróneas. Entonces, busquemos la sabiduría de Dios para tomar esa decisión correcta. Y si por X o Y motivo algún día pecamos, no nos quedemos ahí en el pecado. Vayamos a la presencia de Dios, presentemos nuestro pecado, clamemos por ese perdón y por esa restauración y agárrese del Señor otra vez para adelante y siga, porque si se quedó ahí, perdió el año, se lo llevó el que quería. Entonces, si caemos, porque no estamos exentos de pronto de algún día caer, pecar por cualquier motivo, no nos quedemos ahí. Vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar ese perdón de Dios con un corazón arrepentido y sincero y seguimos de la mano del Señor en ese camino de sabiduría que Él nos regala esta noche. Como creyentes, quizás no desarrollemos todos los aspectos de la sabiduría de inmediato,
Es un proceso de constante crecimiento. Entonces, podemos ver que muchas personas tienen más agudeza de ingenio que discreción. Algunos tienen más agudeza de ingenio que discreción. Otros pueden tener más conocimiento que sentido común. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar para obtener todos los aspectos de la sabiduría y lograr desarrollarlos en nuestra vida. Hoy el Señor nos invita a que pidamos al Señor en oración que logremos esos aspectos importantes de la sabiduría para nuestra vida. ¿Y cuáles son esos aspectos de la sabiduría que debemos obtener cada día? Dice que la sabiduría viene de Dios. Ese es un aspecto importante en nuestra vida y es tenerlo claro. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría es más que conocimiento. La sabiduría es más que conocimiento. La sabiduría es una elección. Hay que decidir ser sabio. Si yo no decido ser sabio, yo no me voy a mover diligentemente a la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Entonces, la sabiduría es una elección y la sabiduría nos guía a una vida de plena satisfacción en el Señor, una vida plena y satisfactoria en el Señor. Cuando el Señor nos regala esa sabiduría y nosotros la buscamos y la recibimos, vamos a tener una vida plena y satisfactoria en el Señor. Vamos a tener paz en nuestros corazones. Al buscar activamente la sabiduría de Dios y aplicarla en nuestras vidas, podemos encontrar la paz, la felicidad y la meta que tanto hemos anhelado en Cristo. Entonces perseveremos activamente en esa sabiduría y apliquémosla cada día a nuestras vidas. Tendremos paz, felicidad y alcanzaremos la meta anhelada en Cristo Jesús. Yo creo que muchos tenemos anhelos, muchos tenemos metas, se los presentamos al Señor, le pedimos que en sabiduría nos guíe para tomar la decisión correcta y qué bueno es que cuando logramos esa victoria en Cristo podamos gozarnos también, ¿cierto? Podamos gozarnos y podamos tener paz en nuestro corazón. Sigamos leyendo la cita bíblica. En el versículo 11 dice: las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Algo que debemos tener muy en cuenta es que la persona sabia recibe discernimiento de lo que es correcto, justo y honrado. Si estoy en la sabiduría de Dios, si estoy caminando en el camino de la sabiduría de Dios, voy a recibir discernimiento, voy a esmerarme para ser una persona correcta, una persona justa, una persona honrada. Todo agradando ¿a quién? ¿Al hombre o a Dios? Todo agradando a Dios. Siempre debemos agradar a Dios. La llenura del Espíritu Santo, el discernimiento y la sabiduría nos ayuda a diferenciar el bien del mal. Cuando estamos en la palabra de Dios, ese discernimiento que nos da el Señor a través de esa escuela de estudiar su palabra, nos permite diferenciar el bien del mal. No nos vamos a dejar engañar, no nos vamos a tragar entero. Ahora en las redes sociales se ve toda clase de cosas. Hay que tener mucho discernimiento. Yo en lo personal muy poco escucho a otras personas. Yo escucho la prédica de aquí, estudio en esa prédica que nos enseñaron, esa palabra que nos enseñaron y listo. No ando con ese comezón de oír, de buscar aquí que hay, buscar allá que hay, buscar esto que hay. Nunca me van a ver en las redes sociales mirando otras cosas que no me dan paz. Muchas cosas que se dicen y con una seguridad que se dicen, que el que no esté afianzado en la palabra de Dios y en la sabiduría de Dios, se la traga enterita. Entonces, vamos a prestarle oído especialmente a lo que Dios nos enseña en este lugar.
¿De qué podemos estar seguros? De que estamos recibiendo una sana doctrina, de que estamos recibiendo una palabra que fue estudiada, meditada, vivida primeramente para poderla predicar a ustedes. Primero el Señor nos habla a nosotros y nosotros le pasamos la palabra a ustedes también. De eso podemos estar seguros, de que aquí nos enseñan sana doctrina y cuidado en un mal discernimiento de caer en una doctrina errada, una doctrina equivocada, contrario a lo que nos enseña en este lugar. Yo de verdad aquí me siento bien alimentado espiritualmente, bien alimentado de la palabra de Dios, bien cimentado, tanto así que no siento la necesidad de ir a buscar comida en otro lado. Yo recibo el alimento que el Señor me da en este lugar a través de mis pastores y lo atesoro y lo valoro. ¿Por qué lo valoro? Porque para predicarnos aquí 1 hora, nuestros pastores duran mínimo 5 o 6 días estudiando esa palabra. Nada más analiza por ahí, 5 o 6 días estudiando esa palabra. Entonces, vamos a valorar lo que el Señor nos da en este lugar y que podamos crecer en ese entendimiento de la palabra que nos va a mantener a salvo. Una sana doctrina en Cristo Jesús que nos va a mantener a salvo. Aquí nos dicen la verdad de la palabra. En otras partes nos van a decir lo que queremos escuchar. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va allá, el Señor te va allá, el Señor te va allá y el Señor te va allá. Pero nadie te va a decir, obedece al Señor, obedece la palabra de Dios. O eso no lo haga porque entonces después va a perder la gracia para que nos vean. No, vamos a atesorar lo que el Señor nos regala en este lugar, que es pura sabiduría de Dios a través de la palabra que nos predica en este lugar. Entonces vamos a valorar el trabajo de nuestros pastores y vamos a evitarnos caer en el error. Recuerda que ahorita decíamos que tengamos cuidado de tomar decisiones erróneas. Esa es una decisión errónea. Estar como el picaflor aquí y allá es una decisión errónea. Mejor pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en el alimento que nos da acá. Algo que debemos tener muy en cuenta es que la llenura del Espíritu Santo y el discernimiento nos van a ayudar cada día a perseverar en este camino. Ojo, debemos diferenciar el bien del mal. Entonces, esto le permite al creyente detectar motivos malvados en los hombres y mujeres que están a su alrededor. No sabemos con qué intención lo hacen las personas que distorsionan la palabra de Dios, allá ellos con Dios, pero cuidémonos de eso. Entonces, mis hermanos y hermanas en Cristo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a caminar en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es esencial para tomar decisiones sabias, vivir en integridad y para tener éxito en la vida. ¿Quieres tener éxito en la vida? Sé obediente a la palabra de Dios. Sé obediente a la sabiduría que Dios te enseña. Vive en integridad, vive en honestidad, ser justo, todo eso agrada a Dios. Este pasaje de Proverbios nos da una guía clara sobre cómo obtener la sabiduría de Dios. Debemos estar dispuestos a recibir y atesorar la palabra de Dios. Esto significa que debemos hacer un esfuerzo consciente para escuchar la palabra de Dios y meditar en ella diariamente. Escucha la palabra de Dios y estúdiala diariamente. Anota lo que el Señor te habla. También significa que debemos obedecer los mandamientos de Dios y hacer parte de nuestra vida diaria esa palabra de Dios. Debemos buscar la sabiduría con diligencia, no con pereza, con diligencia. Debemos buscar la sabiduría de Dios con diligencia, debemos buscarla como si estuviéramos buscando un tesoro escondido con todo nuestro corazón y alma. Busquemos la sabiduría de Dios como lo más valioso, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Caminemos en integridad y justicia. La sabiduría de Dios es reservada para aquellos que caminan en integridad y hacen lo que es justo delante de Dios
y delante de los demás. Hacer lo justo delante de Dios y delante de los demás. Debemos vivir vidas de manera que honremos a Dios y a aquellos que nos rodean. Nuestra vida, nuestro diario vivir, debe honrar a Dios. Siempre debe honrar a Dios, no al hombre. Siempre debe honrar a Dios. Entonces, amados, apliquemos lo que el Señor nos enseña en Proverbios 2:1-11 y crezcamos cada día en ese camino de la sabiduría. Recuerda, es un camino con perseverancia, con constancia, con diligencia. Y vamos a darle gracias a Dios porque sé que nos ha dado la disposición para buscarla. Hemos perseverado, pero tenemos que seguir creciendo cada día en la sabiduría, en el conocimiento de la sabiduría de Dios. Y vamos a la fuente que es la palabra de Dios. No te distraigas con tantas cosas que hay por ahí. Ve directamente a la palabra de Dios. Ni le pongamos, ni le quitemos. Así que esa es la palabra que tenía para compartirle esta noche.